Hoy quiero que hablemos sobre la tarea 7, que sintetizamos también con un verbo, identificar. En este caso se trata de identificar los sentimientos y emociones que están asociados con nuestro dolor, con nuestro duelo. ¿Qué sentimientos, qué emociones son las que estoy experimentando? Con frecuencia nos referimos a ellas con palabras genéricas. Estoy agobiado, estoy derrotado, estoy desolado, estoy destruido. Bueno, esa es una forma reactiva de referirnos a ellas. Pero si queremos empezar a trabajarlas de una manera consciente y proactiva, lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Estoy agobiado porque por un profundo sentimiento tal vez de culpa, o tal vez será un sentimiento de miedo, o será un sentimiento de dolor puro que me invade, o tal vez será la soledad que estoy experimentando, o la impotencia, o tal vez hay un rencor grande que tengo, que no puedo manejar, que no puedo gestionar. ¿Cómo puedo identificar ese sentimiento que me tiene, en términos generales, desolado, derrotado? En el momento en que empezamos a identificar el sentimiento, podemos empezar a trabajarlo. Y cuando lo trabajamos, podemos esperar llegar un momento en que nos podemos liberar de él. Y de eso se trata, de liberarnos de él. Por ejemplo, si identifico que mi sentimiento predominante es la ira, por ejemplo, puedo empezar a trabajarlo de una manera proactiva. ¿Cuándo especialmente se manifiesta ese sentimiento de ira? ¿Qué eventos, qué recuerdos, qué personas, qué locaciones me generan esa ira? ¿De qué medida es esa ira? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo aparece? Si siento, por ejemplo, que mi sentimiento predominante es de culpa, ¿hacia quién es la culpa? ¿Me siento culpable? ¿Siento que hay otro culpable de lo que me está pasando? Tal vez un tercero fue el culpable. ¿Qué experimento cuando recuerdo a ese tercero o a ese origen de mi culpa? ¿Cómo me siento? ¿Me siento impotente de evocarlo, de cuestionarlo, de analizarlo? ¿Simplemente me invade la culpa y me dejo agobiar por la culpa? ¿O puedo llegar a desmenuzar esta culpa hasta de darme cuenta que realmente no tiene sentido? Estoy culpando tal vez a la naturaleza, a Dios, al destino por lo que me está pasando. ¿Hasta dónde tiene sentido que me agobie por algo tan ilógico? ¿O es tal vez el sentido de la soledad lo que me tiene agobiado? La ausencia de ese ser querido. ¿Cómo es esa soledad? ¿Cuándo siento esa soledad? Tengamos en cuenta que la soledad, como la mayoría de nuestras emociones, se inicia con una decisión. Hace poco tuve oportunidad de charlar con dos amigos sobre su propio duelo. Ambos estaban en una condición similar. Estaban viviendo en soledad, vivían solos en su casa. El uno me dijo que estaba totalmente agobiado, desesperado, estaba entrando en melancolía, no tenía sentido cada minuto de su vida, la soledad le invadía, no entendía por qué tenía que vivir esa soledad. Minutos más tarde tuve oportunidad de hablar con otro amigo que estaba en las mismas condiciones, estaba en su casa solo y me decía, he encontrado
una maravillosa oportunidad en la soledad para trabajar cosas que antes no podía trabajar, que no tenía tiempo ni espacio para trabajarlas. Ahora nadie me interrumpe. Puedo escuchar mi música, puedo leer en silencio, puedo llenar esta soledad con muchos pensamientos gratos, con muchas acciones, hago ejercicio, canto, grito, camino. Le encuentro sentido a esta soledad. He leído los libros que nunca había leído. Ambos estaban en las mismas condiciones, pero uno había decidido dejarse agobiar por la melancolía y el otro había decidido que la soledad era una oportunidad para crecer. O tal vez el sentimiento que tienes profundo es el de dolor, dolor por la ausencia de tu ser querido. ¿Cómo se presenta ese dolor? ¿Qué significa ese dolor? ¿Significa que lo amabas mucho o significa tal vez que estabas muy apegado a él y que es el apego, la necesidad de él lo que te genera ese dolor? ¿Será que tienes ahora oportunidad, por primera vez en la vida, de intentar amarlo con amor incondicional que no pide la presencia del amado para seguirlo amando? Recuerda, esta tercera tarea te pide identificar el sentimiento más fuerte que estás experimentando en tu duelo. Nos vemos más adelante.